Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Horas de Lucha, en la edición ya número 316 de de este segundo año sin derechos, sin libertades, pero bueno, inspirando a gente como nosotros y como la gente que nos acompaña a luchar, por eso mismo, Horas de Lucha, a luchar contra esta pérdida de libertades. Pues bien, hoy día vamos a empezar una semana de Leyenda Negra y Sombrero Luminoso. Leyenda Negra, ya hemos tratado el tema aquí, incluso es nuestro tema inaugural, el primer programa que hicimos fue sobre la leyenda negra y la necesidad de reconocer la hispanidad que tenemos cada uno, no solamente como sociedad, sino como persona, la necesidad de reconocer nuestra hispanidad como un requisito indispensable para poder ser libres. Y eso lo hemos ido luego desarrollando. Incluso aquí ha estado Juan Carlos Valliviacano, un maestro de muchas generaciones en el sur del Perú, y lo ha explicado claramente. No hay forma de ser libre si una parte de nosotros está siendo negada o está siendo insultada o simplemente denostada. Pues bien, esta semana vamos a estar en el tema de la leyenda negra y sombrero luminoso, y hoy día tenemos el muchísimo gusto de tener a María Herrera Mellado. Ella es amiga nuestra y es abogada en Estados Unidos de inmigración, además de que es una activista hispanista y con quien ya hemos estado antes y también hemos estado en su programa en vivo. Pues bien, ella ahora nos acompaña junto con Jeffrey y vamos a hablar sobre el catolicismo y civilización. Pues bien, sin ya mucho, comenzamos. Catolicismo y civilización. Habían pasado apenas ni siquiera 40 años desde que Pizarro logró vencer a los rabiosos incas, que en ese momento se encontraban pues, en una situación de anarquía y de guerra y de revoluciones, y pues no había claro no estaba claro quién era el inca gobernante. Pues bien, eh, casi 40 años después, llega al Perú un super virrey, un super virrey. Me estoy refiriendo a Francisco Álvarez de Toledo, conocido aquí en el Perú como el Virrey Toledo. El Virrey Toledo estuvo un poco más de 10 años, quizás más, creo que 14 o 19, ahorita voy a revisarlo. Pero lo importante de este virrey es que fue un noble que desde muy pequeño, los 5 años, estuvo junto al rey Carlos I, quien sería luego el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Me estoy refiriendo a Carlos V. Carlos V, sí, el de las canciones, el de las tantas cosas que se cuentan, ¿no? Carlos V quisiera reinar, dicen. Pues bien, él, el gran Carlos V, el emperador, el César, era conocido como el César, pues tenía a su costado siempre a un tipo taciturno, correctísimo, fidelísimo, que se llamó Francisco Álvarez de Toledo, y que a sus 53 años, habiendo presenciado pues cosas tan maravillosas como la controversia de Valladolid, y habiendo conocido muchísimas cosas, muchísimas conquistas de la mano de este Carlos V o Carlos I, pues le encargan el virreinato de Perú. Y trayendo el virreinato a Perú, trajo la ilustración, trajo el renacimiento que en ese momento se vivía en España. Estamos hablando de un virreinato que llegaba desde Panamá hasta Tierra de Fuego, hasta la Patagonia, y todo excepto desde Panamá a Argentina, todo excepto Venezuela y Brasil, era el imperio o el virreinato de Perú. Pues bien, este super virrey, además de traer muchísimas cosas muy buenas, porque creó ciudades importantísimas hasta el día de hoy: Córdoba, Salta, Potosí, ah,
algunas otras en Bolivia, muchas acá en Perú, pues gracias a él se hicieron ciudades, se cristianizó muchísimo y la situación de los indios, o en ese tiempo, bueno, ahora dicen indios, en ese tiempo se les decía naturales. La situación de los naturales mejoró también muchísimo. A pesar de que hay una leyenda negra, pues ahí entra la leyenda negra, en la que Álvarez de Toledo dice, oh, pues gracias a Álvarez de Toledo se restituyó la mita minera. Pues señores, la mita es una institución totalmente incaica. Lo que hizo Álvarez de Toledo o el virrey Toledo fue reinstituir no solamente la mita, sino muchísimas otras instituciones, tan tales así que incluso dio un nombre medio jurídico, porque también se le conocía como el Solón, ¿no? Lo han nombrado así ahora, en retrospectiva, el Solón peruano. ¿Por qué? Porque legisló demasiado, muchísimo. Gracias a su legislación, 2 siglos duraron sus ordenanzas. Pues bien, entonces, él, dentro de otras instituciones que toma y que permite se mantengan del incanato o del incario, pues toma el de la mitad también, pues haciendo un boom minero, pero claro, la leyenda negra nos cuenta que las mitas y todo eso, bueno, señores, investiguen bien, leamos bien la historia, no seamos tontos ni dejemos que el discurso izquierdista nos gane y nos haga, como siempre nos hizo en primaria y en secundaria, odiar a lo español. Gracias a el virrey Toledo, hoy somos lo que somos, además de que nos llevó a la cúspide de la civilización en esos tempranos momentos del Perú, porque recién el Perú tenía muy pocos años. Perú como Perú. Pues bien, para hablar de no solamente del tema de Toledo, sino que yo quería hablar, introducirnos con Toledo. ¿Por qué? Porque Toledo trajo algo que es muy importante, que es el Tribunal de la Inquisición, que también es parte y es víctima de la leyenda negra. Bueno, el catolicismo que trajo consigo, porque el tipo era un cura, finalmente, era un santo de la espada, un conquistador, y sí, pero también era un cura, él no conocía mujer, y por eso se dedicaba 100% a servir al rey y a servir a su patria. Era un patriota de verdad a su reino. Pues bien, vamos a estar hablando, sobre todo hoy día, de el rol que cumple el catolicismo en la civilización de América y sobre todo, como ya lo hemos dicho, el virreinato del Perú, que era, ya les hemos dicho, desde Panamá hasta Tierra del Fuego o la Patagonia. Muy bien, vamos a estar con María Herrera Mellado, pero primero le damos el pase a Jeff para que nos cuente, porque estamos demasiado preocupados en el mundo, las imágenes que hemos visto son apocalípticas, apocalípticas, y no estamos lejos nosotros los peruanos de esta realidad. Por más que digan, no, el talibán, Sendero Luminoso es lo mismo, no tengo duda. Bien, hola Jeff, ¿cómo estás? Perdón, buenas noches Américo, buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo. Y conectando con lo que tú dices y lo que está sucediendo en este momento en Afganistán, para atacar al hispanismo, atacan también al catolicismo. Le echan la culpa a la religión católica, sino al hispano, esa raza maldita, dicen, ¿no? Esta raza maldita, pero y uno de dónde viene, ¿no? Si somos españoles también, ¿no? O éramos españoles de nacionalidad hace solamente 200 años, pero además culturalmente lo somos. Entonces hay mucha gente que piensa, debió ser así o no debió ser así, sin analizar un poquito nada más que si ellos dicen debió ser así, los que están pensando de esa forma, no existirían. Porque o sea, ¿cómo vas a cambiar el pasado para tener el mismo presente que tú quieres formular, pero has cambiado el pasado? Pues has matado a tus padres. A lo que voy es que miren lo que está sucediendo en Afganistán. El islamismo. El islamismo es una religión que no da libertad a sus individuos,
por más que quieran decir de que el Islam es una religión o era una religión de la paz y de la apertura y la libertad, no, porque los hechos lo están desmintiendo. Miren lo que está pasando en Afganistán. Estados Unidos y Occidente ha estado 20 años ahí, ha pacificado el país, ha abierto el país, ha intentado formar un Estado a través del ejército. El ejército es muy, muy importante. Y el señor Biden decide sacar las tropas. Ya lo había dicho Trump, que él quería sacar las tropas, pero en la forma en que se ha ejecutado ha sido un completo desastre, tanto así que en menos de un mes los talibanes han arrasado y han tomado absolutamente todo el país. ¿Por qué? Porque eso es doctrina militar, pues si tú sacas el puesto de control de una ciudad, otra fuerza lo va a tomar inmediatamente porque creas un vacío de poder. Y eso es lo que hizo Biden, ¿no? Ha sacado a todos en un mes y los talibanes han entrado con una fuerza terrible a prohibir la educación de las mujeres, prohibir el trabajo de las mujeres ahora no van a poder salir a la calle solas, la gente salía, no pueden manejar, no pueden ir ni olvídense que van a estar trabajando en el Estado o ir a la universidad, imposible, la mujer a su casa. Eso el catolicismo no, pues no lo hace. Entonces ten cuidado cuando criticas al catolicismo, porque es lo mejor que tenemos, es la libertad que tenemos, somos libres al final de cuentas, con algunos accidentes como el comunismo, ¿no? En comunismo no hay libertad, pero en esencia uno sabe lo que es libertad. El católico sabe lo que es la libertad y siempre para luchando por su libertad. Añora su libertad y añora la libertad y protege la libertad que le dan las instituciones judeo-cristianas y sobre todo el catolicismo, el cristianismo, que ha hecho a la parte del continente que lo practica los más ricos y los que tienen más libertad, ¿no? Pueden haber por ahí uno más pobre que el otro, pero en general a los países católicos les va muchísimo mejor que a los países islámicos. Si no, que alguien dice que, bueno, me lo puede demostrar, que me demuestre que estoy equivocado, pero es lo que veo, ¿no? Y ahora adelante a María Herrera. ¿Cómo estás, María? Un gusto de tenerte nuevamente aquí. Hola, buenas noches, Jeffrey. Buenas noches, Américo. Muy bien, gracias por invitarme. Sí, excelente. Sabes que este señor, que no es presidente de Perú porque ganó ha habido un fraude, pues ha habido fraude y existe evidencia, le hemos demostrado acá en este programa, pero mira el malcriado este tipo, invita al rey de España, es un invitado, puede ser cualquiera, puede ser Perico Los Palotes, lo invita, lo sienta ahí para agredirlo verbalmente. Y eso quiero decirles que ha levantado una polvareda en Perú, estamos enojados, ni siquiera indignados, enojados con ese tipo, con sombrero luminoso, que se aparece pues con el sombrero de flor de Flandes, del tercio de Flandes. Ahí hemos presentado unas fotos ahí el sombrero. Y dice, ay, los españoles, y se llama Pedro Castillo, ¿no? Y le gusta la tauromaquia. Es que este tipo está loco. Es una locura lo que estamos viviendo. La verdad que las declaraciones fueron muy desafortunadas, su discurso también. Pero yo tengo la impresión que a este señor, a Pedro Castillo, le pasa como Biden. Tiene detrás un séquito de personas que le escriben los discursos, no saben ni lo que están diciendo, no saben ni dónde están. Están en esta presidencia donde ni siquiera ellos jamás hubiesen soñado. Y la verdad bueno, que por desgracia parece que Perú va por el camino equivocado, con aliados narcotraficantes, con narcorregímenes, y hemos perdido un aliado muy importante en la región, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa, pero hablando en un programa con Iván García Hidalgo, coincidíamos, o por lo menos yo le dejaba entrever que yo pensaba que ahora en estos momentos en que Pedro Castillo está en Perú, quizás con esta administración los acuerdos entre Estados Unidos y Perú van a ir por supuesto, en dos caminos diferentes. Uno por el ámbito sanitario, pues todavía estamos viendo en pandemia y habrá que donar muchos millones de vacunas y habrá que ayudar, ¿no?, a contener toda esta pandemia, pero por otra parte estamos todavía viviendo, o mejor dicho, no todavía, pero estamos viviendo la peor crisis humanitaria de inmigración de los últimos 21 años, inclusive de los últimos
de los últimos años atrás en los que se empezó a contabilizar las entradas ilegales. Entonces yo creo que tanto Perú como Estados Unidos pues tienen unas vías de colaboración y España pues está desempeñando un papel bochornoso, como habéis visto, con el tema de no condenar el régimen de Cuba, y ahora mismo con Perú pues vamos a ver lo que pasa, pero ahí estamos, una alianza de comunistas que además, y al hilo de este programa, pues sigue alimentando la leyenda negra y sigue incitando al odio, el autoodio y al odio contra los hispanos, contra los españoles y contra el catolicismo, que es por eso que yo creo que es importante hablar de este tema hoy. Históricamente, el catolicismo pues forma la sociedad peruana, ¿no? La performa, y es así. Se ha hablado muchísimo, vámonos atrás, vamos a irnos históricamente. Uno de las primeras instituciones que hoy en día se recuerdan con mucho odio, pues sí, con mucha leyenda negra encima, es la de el Tribunal de la Santa Inquisición, que fue impuesto justamente por este señor, este virrey, este super virrey, pues, que es Álvarez de Toledo. Y bien, el tema aquí es que si uno revisa los datos y si uno revisa quiénes fueron las personas que, por ejemplo, no se habla, yo te voy a contar, el primer caso fue el caso de Mateo Salado. Mateo Salado era un francés que era luterano y que vivía en una huaca que estaba abandonada y él huaqueaba, porque esa era la verdad, aquí se le dice huaquear a hacer huecos donde supuestamente hay tumbas antiguas y generalmente ahí hay oro o buscar algunos tesoros. Pues bien, él hacía eso y hay toda una leyenda sobre él, ¿no? Mateo Salado, incluso hay la huaca donde él vivía, ahora se llama Mateo Salado, pero fue el primero en ser sacrificado. ¿Por qué? Bueno, porque para eso hay que leer, pues, el mismo juicio que se le dio al tipo, porque era constante, bueno, era como un loco, era un loco que estaba viviendo ahí y que incluso se decía que atacaba y que hacía maldiciones, brujerías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso, el tema de la Santa Inquisición es un tema totalmente jurídico y político. No es una cuestión de que vamos a quemar brujas y agarramos medio pueblo y quemamos a las brujas, no. Y además, que otra cosita, que los naturales no estaban bajo la jurisdicción de este tribunal. Que eso es lo más grandioso, porque también dentro de la leyenda negra se confunde con la extirpación de las idolatrías, que es justamente también en ese periodo, pero la extirpación de las idolatrías, y entonces se mezcla con el Tribunal de la Inquisición. Entonces en la mente de los peruanos tenemos a unos tribunos de la Inquisición, pues quemando naturales, quemando indios, ¿no? Hay que quemar, y quemaban a todos, ¿no? A los pacos o a los chamanes, a todos, hay que quemarlos. Y no era así. No era así. Fijaros que justamente encontré un link aquí en internet muy interesante del Congreso de Perú, del Museo de la Inquisición y del Congreso, las preguntas más frecuentes sobre el Tribunal de la Inquisición en Lima. E invito a las personas a que lo busquen, y precisamente habla exactamente de eso, Américo, de cómo los indígenas no estaban sujetos al Tribunal de la Inquisición. También habla por qué se llevó a cabo este tribunal, cómo la Iglesia Católica buscaba la salvación, no, digamos, castigar a las personas. También por qué surge y en qué momento se da cuando hay muchos ataques de los corsarios, de los piratas, y cómo había un relajamiento de la moral pública, ¿no? Entonces es muy importante leer documentos como estos, que me sorprendió gratamente, porque parece, y esto también confirma, que hay un problema en Perú con la leyenda negra, porque el propio Congreso en su página web y en el Museo de la Inquisición tiene preguntas y respuestas intentando aclarar todo esto para que no haya un odio al Tribunal de la Santa Inquisición, a los católicos
Y bueno, es muy importante porque de verdad que discursos como el que ha dado Pedro Castillo, como el que da López Obrador en México, lo único que hacen es seguir dividiendo a la sociedad simplemente para ganar unos millones de votos más, cuando detrás del discurso de odio de Castillo, el de López Obrador, lo que vemos es ¿qué aportó la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica aportó, digamos, la educación, principios, la moralidad, una estructura. Es más, en toda Europa y en España se ve como una institución que unió a los reinos españoles, a Castilla, a Aragón, que de verdad llevó a cabo la solidificación de España, de los reinos europeos, y no se puede tampoco dejar a un lado de ver el momento en el que España, a través de la colonización, el descubrimiento de la colonización de América, vivía, que era la reconquista de la península ibérica después de casi 800 años de dominio musulmán. Y cuando los conquistadores llegaron a América, también tenemos que ver cuando empezaron a morir muchos indígenas también, como los colonos españoles también eran muy creyentes, y entonces todo esto tiene un contexto, y además es imposible entenderlo o verlo de la misma forma en la que lo verían en ese momento. Imaginamos, en los 1500, las personas que llegaron a América, ¿no? Sí, pues quieren o están intentando pensar o han escrito, la mayoría de historiadores, creo yo, un acontecimiento que ha sucedido hace 500 años con la mentalidad moderna, ¿no? Ellos están pensando que llegaron en barcos e invadieron una tierra, pero en realidad no había ni siquiera el concepto de Estado-Nación en ese momento, ¿no? Cuando hay la conquista de México, por ejemplo, la han hecho los nativos, los naturales de esa, bueno, no había México, ¿no? De ese lado, lo mismo que la conquista de Perú. Mira, del Cusco salió el capitán Valdivia con un ejército de indígenas a reconquistar Chile, ¿eh? No encontraron oro ni nada, pero el ejército era un ejército local. Si los españoles eran poquísimos, 300 españoles, quizá menos. Pero fíjate que ahora con esta declaración bien mala que ha hecho este señor Sombrero Luminoso, esa aberrante mentira, en Perú, no, también lo utiliza Evo Morales constantemente. Claro, me imagino. Pero en Perú la reacción ha sido a la defensa. Hemos salido muchísima gente en las redes a explicar, oye, este señor está mintiendo, está loco, eso es mentira, y se llama Pedro Castillo, para empezar por eso. Y de la zona que él es, los españoles sacaron tropas también, se unieron contra ellos para ir a terminar, ¿no? con este grupo de gente del Valle del Cusco, que estaba oprimiendo a todo un territorio. Pero eso también tiene una trampa, pues, porque nos hacen olvidar nuestro pasado, ¿no? La esencia de lo que somos católicos e hispanos, borran esa parte y nos han trasladado a la época incaica, pre-civilización. Entonces, que también tiene sus sombras, o sea, que de eso totalmente, también tiene totalmente las sombras, y es a menudo, o más que a menudo, una historia que se viene reconstruyendo a través de objetos, un objeto, ¿no? Y ahí hacen toda una teoría sobre un objeto de oro, un huaco que se creó, una cerámica que se encontró, sin tomar mucho en consideración los relatos de los primeros cronistas españoles que ellos vieron algo y escribían, esto era así, esto era así, esto era así, ¿no? Y han cubierto totalmente la etapa de los sacrificios humanos prehispánicos, que era una costumbre regular, natural, porque no había derechos, no había el concepto de ser humano, no existía, eras un objeto donde el inca podía hacer lo que le daba la gana, o el cacique de un pueblo, ¿no? Tal cual es en este momento, mira esto, en la selva de Perú, el cacique, Curaca, cacique de los tribus indígenas que no se pueden contactar, están protegidos por ley, tienen privilegios por ley, tiene el derecho a casarse con niñas de 14, 15 años. Normal. Y otro tema, Jeffrey, que quería hablar es la
sobre el tema del anticatolicismo y el Tribunal de la Inquisición, en el ABC, un compañero español también escribió creo que en el 2015, para que se conociera, porque no os creáis que esto del anticatolicismo y el digamos, el antiespañolismo o el odio a España solo se fomenta y se vive en Hispanoamérica, no. Esto es en España, tenemos un país dividido y tenemos los ateos, los antifas, ¿no? Los antifascistas que se hacen llamar, que son más fascistas que nadie, los independentistas, bueno, en fin, anarquistas, ya os imaginaréis. Pero dentro de los castigos, menos del 4% de las personas que estaban sometidos al Tribunal de la Inquisición morían en la hoguera. Eso también es importante. Había muchísimos castigos que eran corporales. O sea, nada que ver de esta idea que se ha fomentado de que parece que, como decís vosotros, de que a todo el mundo lo tiraban a la hoguera y lo mataban y no había un proceso, ni mucho menos. Y también en México estaba leyendo unas desafortunadísimas también declaraciones de un ex político mexicano, porque esta semana, no sé si habéis visto, con lo que se celebraba los 500 años de la toma de Tenochtitlán en México. Entonces, pues Vox hizo varias publicaciones que levantó las iras, por supuesto, de la izquierda mexicana, y dijo que, bueno, que en verdad los españoles entraron allí y Hernán Cortés dirigió pues un grupo también de indígenas que se rebelaron y que realmente liberaron bueno, pues hubo muchísimos insultos, total, que es muy interesante esto, ¿no? Porque había un político que era también judío y dijo, bueno, el peor castigo de mi vida sería afiliarme a Vox y volver, bueno, en fin. El punto es que en el tema de la Inquisición, y bueno, uno lo entiende, bueno, pues si el hombre es judío, evidentemente los católicos en esa época sobre todo, pues no se ha demasiado bien con los judíos y expulsaron a muchos judíos de España, pero no era una cosa de España sola, era una cosa que estaba aconteciendo en Europa. ¿Por qué? Por el tema económico, por el endeudamiento de los estados, por los contratos, digamos, por la usura, ¿no? Que se establecía en muchos de los contratos, que los judíos pues facilitaban el dinero, en fin, que es que todo esto hay que entenderlo, pero lo que pasa es que como tenemos ahora mismo a masas aborregadas de jóvenes que viven, o sea, que si 2 días llueve y el tercero hace sol, pues ya están deprimidos para el resto del año. Entonces calentamiento global. No estudian, no leen, y en vez de decir, oiga, mire, es que los problemas de México es el narcotráfico, la violencia, el problema de Perú es también la corrupción y todo eso, pues dice, no, en verdad esto es la culpa de España. Déjame comentarte algo. Cuando España supuestamente expulsa, la corona española expulsa a los judíos, no se les expulsa, se les invita a que se vayan, pero el que quería quedarse solamente tendría que jurar ser católico. Se convierte, correcto. Y hubieron muchísimos, y a Perú llegaron muchísimos, y apellidos completos. Bueno, al virreinato de Perú llegaron muchísimos, o sea, Acevedo, Moncayo, hay una lista de apellidos judíos que llegaron. Creo que Pérez también es un apellido sefardí o español judío. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero le echan la culpa al hispanismo, ¿no? Y de paso que nos hacen sentir mal a nosotros y fomenta el odio. Y con la ayuda, sobre todo, de Hollywood, pues, ¿no? Sale el Tribunal de la Santa Inquisición, un tipo con una Los fantasmas de Goya es la película donde más monstruosamente se ve el Tribunal de la Constitución. Claro, y nada que ver. Y hay que analizar desde la palabra, ¿no? Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, para que haya un tribunal, tiene que haber un grupo de personas, 3, 4, 5, 12, que van a decidir, aplicando la ley estrictamente, si el señor es culpable o no. Pero en un tribunal tiene que haber una persona que acusa, que es el fiscal, y sus abogados. Y las personas que iban y se presentaban, eran llamadas frente al Tribunal de la Santa Inquisición, tenían derecho a un abogado y lo pagaba la misma corte para que lo defendiera. Imagínate en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Sí, no. Y era bien suave, bien soft. E inclusive yo he leído por ahí, no guardé el artículo, que por ejemplo, ¿no? A alguien lo estaban persiguiendo porque debía plata, debía 5 piezas de oro. Entonces, este tipo estaba en la corte civil y sabía que lo podían meter preso o le iban a embargar su propiedad. Blasfemaba
para que lo pasaran al Tribunal de la Santa Inquisición. Y en el Tribunal de la Santa Inquisición no lo van a juzgar por una deuda, pues, ¿no? Lo juzgaban por blasfemia, le decían, ya anda, Claro. haz una penitencia, está libre de polvo y paja, ¿no? Utilizaban el sistema. Y Entonces, además, Jeffrey, o sea, no siempre ha existido la libertad religiosa. Es que queremos ver que la libertad religiosa, los derechos humanos, las constituciones, los derechos civiles siempre han existido. Y no han existido. No existían anteriormente, pero es que en muchos países hoy en día no existe. Como tú bien decías, estamos hablando de Afganistán. ¿Por qué no hablamos de Arabia Saudí? Ve tú con una cruz a Arabia Saudí, paséate por Irán sin el pelo cubierto. No existen los derechos civiles ni los derechos humanos. Entonces, estos que exigen que nuestra historia sea perfecta y siempre son los mismos, los ateos, los anárquicos, los que buscan una revolución. Y ahora comparemos las muertes que hubo en la Inquisición con, por ejemplo, las muertes que hubo en la Revolución Francesa o en cualquier otra revolución, en el nazismo, en cualquier otro digamos, otro de verdad, evento catastrófico en la historia de la humanidad, y ves que es, digamos, un mínimo, pero entonces este sentimiento de autoculpa. Vi un vídeo de un mexicano que me gustó mucho, lo voy a compartir luego, diciendo, oye, la verdad es que ya basta, llevaban varios meses en silencio, pero me parece que seguir culpando de la conquista en los años 1500, los problemas que tiene México ahora mismo, y dice, mira, yo os digo una cosa, cuando al niño estadounidense durante 20, 30 años le dice, mira, tú eres el mejor, tú vas llevando la democracia a terceros países, Estados Unidos es el mejor país del mundo, la bandera nuestra es la más bonita, y tú le creas una identidad y tú haces que ese niño ame su historia y ame su país con todos los defectos que tiene Estados Unidos, porque tiene muchísimo. Tú creas una generación de gente que de verdad quiere defender a su país, que es capaz de morir por su país, pero cuando tú en todo un continente creas ese sentimiento de culpabilidad, de autoodio hacia una parte de tu historia, estás destinado a fracasar. Y además estás destinado, cuando llegan aquí, porque yo soy abogada de inmigración, venimos con muchísimos complejos los hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tampoco conocemos la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran hispanos antes que anglosajones. España llegaba hasta Alaska. El virreinato de Nueva España, de México, se habló antes español y se fundaron las ciudades. Entonces tú no tienes que venir aquí con la cabeza cabizbaja, tú tienes que venir aquí con orgullo. En Estados Unidos se habla español, se defiende el español, y en Estados Unidos ni siquiera la Constitución establece el inglés como el idioma oficial. Pero como hay tanto desconocimiento, pues nos va como nos va. Claro, bien, María, claro. Sí, disculpa, tienes razón, es ese sentimiento de auto-odio, ¿no? Pero que también se ve en España, ¿no? O sea, estamos viendo cómo España se viene desintegrando y pues los españoles del sur, yo conozco a algunos, dicen, no, yo soy moro, dicen. Oye, ¿qué te pasa? No, yo soy moro. Pero bueno, pero el punto es el siguiente, más allá, hemos tocado el primer tema, que es el Tribunal de la Inquisición. Pero sí, la Iglesia Católica y este virrey Toledo, principalmente, ¿por qué lo nombro? Porque él fue tan importante que sus normas duraron 2 siglos, 200 años. Él que hizo, por ejemplo, los nativos, los naturales, vivían dispersos en la punta del cerro, como el Inca les daba un pedazo de tierra, entonces por eso se lograron hacer pues los andenes en los cerros más difíciles, porque eso era lo que te tocaba, entonces eso es lo que tenías que trabajar. Pero cuando llega el virrey Toledo dice, no pueden vivir ahí, tienen que vivir en ciudades, porque en pequeños pueblos, y en pequeños pueblos o repúblicas, que él también llamó, donde haya un cura, donde haya un alcalde, donde hayan sus reglas, sus leyes, donde se alfabeticen, ojo. Correcto. Lo que él hizo fue, primero, universidad. Ya había la Universidad de San Marcos, pero él la volvió mucho mejor e incluso la secularizó o la laicizó. O sea, antes era totalmente dominica. Cuando llega el virrey Toledo, que era un cura pues de los más taciturnos, el tipo era sabio y además un capo en la política. ¿Qué es lo que hizo? Secularizó o lo laicizó, es decir, que ya no era un deán, un cura, el rector, sino que nombró a un jurista. Así, a un jurista en 1570. Bueno, y no solamente ahí, creó también colegios. Y
y instituyó los colegios para los indios, para los hijos de los caciques. De los Y nobles, sí. además ordenó, era una orden, que el momento de evangelizar se enseña a leer. Ujú. Imagínate, además de que todo lo que hizo pues, por la historia de los incas, porque él decía, tenemos que demostrar, y es algo que nosotros ahora, por eso me encanta la imagen del virrey Toledo, porque él decía, nosotros tenemos que mostrar cómo los incas, cómo eran los incas, para que luego sus descendientes vean que ahora están mejor. Eso es lo que él mismo dice, ¿eh? Y eso le escribe al rey. Al rey mismo le dice, y tienen que mantener sus costumbres, perfecto, pueden mantenerlas, porque también para eso servía el Tribunal de la Inquisición, para eso servía la Iglesia también, para ver qué era lo que podían mantener y qué desechar. Pues Sí, bien. Américo, siguiendo Adelante. lo que dices, también lo que hizo el virrey Toledo, algo muy importante, liberalizó el vestido, o sea, te podías vestir como te diera la gana, porque antes te vestías de acuerdo a tu rango, si es que tenías vestido, pero con España vinieron los telares y era más fácil producir prendas. Tanto así, bueno, los naturales adoptaron inmediatamente la costumbre de vestimenta española del siglo XVI, o sea, que todavía la usan, pero en Perú la confundimos como incaica, y los historiadores también dicen lo mismo, ¿no? Folclórico del Perú profundo. No, señores, eso es español. Bueno, pero Miren, tanto así es un hubo un ejemplo, como dice cronista. Jeff, es este cuerpo, este pueblo se llama, es uno de los muchos pueblos quechua. Quechua, es lo más puro quechua. Y son los chopcas. Miren, por favor. Miren. Esto le dicen vestimenta incaica o vestimenta quechua. Por favor. Yo aquí veo veo un llanero, veo a... Sí, sí, veo sí. lo mismo que un pampeño en Argentina o No, en es de España, Estados es de España. Yo lo he visto, yo lo he visto. Hemos hecho un Unidos. programa sobre los trajes típicos. Vamos a hacer uno con Antonio y ojalá que él pueda. No, este es de tal lugar. Pero Claro, claro. quería terminar con mi historia, pues con mi historia. Dale. Tanto así, con la libertad te viste como quieras, ¿no? Y todos, la mayoría, adoptó la vestimenta española. Que había un cronista que se llama Guamán Poma de Ayala, un español ya, ¿no? Un cronista indígena, ahora le dicen indígena, pues, ¿no? Y él escribe ahí en su crónica reclamando que por qué los naturales se visten como españolas, como españoles y españolas, deberían vestirse como lo que eran, así decía, como lo que eran. Todavía estaba pensando como un inca, pues, ¿no? La división de clases. Pero, no, pues mire la libertad, ¿no? Yo me he visto como me da la gana y si tengo el dinero me he visto como el rey, porque no había ninguna limitación. No. Y otra cosa con este Toledo, ¿ah? Él trae la primera imprenta al Perú y lo primero que hace es imprimir la catequesis en quechua. Ah, mira. Y con el permiso del rey, porque le pide el permiso al rey. Mira, voy a catequizar y necesito que se imprima en quechua. Y así se hizo. Es grandísima la obra de estos virreyes, que no se estudia. Felizmente, gracias a Dios, por ahí cayó en mis manos un libro de Toledo y gracias a eso he podido encontrar y saber la personalidad magnífica de esta persona, ¿no? De este santo, porque era casi santo. Y otro de los problemas que tuvo él fue que mató al último rey inca. Pero si uno se pone a leer bien, lo que este último rey inca hizo fue ir contra lo que su padre, Tito Cuzo Yupanqui, ya había firmado, ya había habido un tratado, el Tratado de Acobamba se llamaba, donde se les daban, pues, Vilcabamba entera, era como que una zona liberada totalmente de los incas, y el inca recibía dinero de la corona española y era reconocido. Pero ¿qué pasa? Este señor traiciona y además mata, y sobre todo, ¿por qué lo matan? Porque mandan embajadores para llegar a acuerdos y los matan a los embajadores. En toda guerra, eso es pena de muerte. Claro, claro, claro. Es una total pena de muerte. Adelante. No, y es gracioso, ¿no? Y después con el discurso de Castillo, cuando dice vamos a acabar con los símbolos coloniales, bueno, cuando uno llega a Perú, yo de las cosas más bonitas que he visto, pero también es que yo soy de Sevilla, pero me emocionó mucho ver la Catedral de Lima y la Catedral de Cusco,
que es como estar en mi tierra, es igualito, o sea, es precioso. ¿Qué va a hacer? ¿Acabar también con las catedrales? Como Que, los, o sea, como los talibanes. Los talibanes le metieron dinamita a las estatuas de Buda. exacto, es que en Le este metían momento, metralla. en este momento estamos, ¿no? Pero lo preocupante de todo esto es que, bueno, fíjate, hay una diferencia. En Hispanoamérica, las personas que tienen más complejo y todo esto, pues evidentemente la mayoría son anticatólicos, son personas anarquistas, etcétera. Pero luego cuando llegas a Estados Unidos, lo sorprendente es que son los blancos, los que yo he tenido varias conversaciones, no, porque en la universidad a mí me han dicho que Colón era un genocida y entonces que la Iglesia Católica, el Tribunal de la Santa Inquisición, imagínate, o sea, que la leyenda negra ahora ya está atrapando a muchos jóvenes que en las universidades, y por eso veníamos hablando Jeffrey y yo de la importancia, ¿no?, de tener cursos de educación definitivamente conservadores, pro-hispanos, porque estamos creando la siguiente generación de odiadores de toda la civilización judeo-cristiana. Y entonces, pues eso es bastante. Pero en España, Américo, te quiero aclarar, este fin de semana hicimos un programa muy bueno del odio a España, pero también del separatismo, por ejemplo, catalán, ¿no? Y uno dice con personas de, oye, pero ¿esto cómo se fomenta? Pues al final llegas a la conclusión de que es lo mismo. Son personas que han recibido dinero para escribir artículos y libros y empezar a mover este odio, y al final son gente con muchos complejos que lo que odian es, por supuesto, a la Iglesia Católica, el orden, la ley, y que se venden al mejor postor. Y hablando de esto, también es muy triste ver cómo en Hispanoamérica llegan españoles que abrazan la leyenda negra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los últimos datos, yo estoy investigando mucho sobre esto, evidentemente el catolicismo ha estado perdiendo peso en toda la región. ¿Por qué? Porque ya se introdujeron otras religiones, se avanzó ya en libertad religiosa, y entonces tenemos a los evangelistas, tenemos también a los protestantes, tenemos también otro tipo de organizaciones como los masones, ¿no? Y, y dan pena porque llegan a Hispanoamérica y le preguntan, y eso lo contaba muy bien Antonio Moreno en nuestro último encuentro, que cuando dice, bueno, pero ¿por qué estos países de Hispanoamérica no funcionan y funcionan otros, no? Y siempre dice, no, porque es que la culpa fue de España. Pero ¿cómo puede ser? Porque lo que más turismo atrae de todos esos países, de hecho, fijaros, España es ahora mismo, siempre está entre el primero y el segundo que más turistas del mundo atrae, ¿no? Más turistas por encima inclusive compitiendo con Francia, Italia, siempre Estados Unidos, pero un país que es bastante más pequeño que Italia. ¿Por qué? Pues precisamente evidentemente por esos monumentos, esas catedrales, esos alcázares, esa fusión, digamos, de tantas civilizaciones. Entonces, ¿cómo eso no le aplica a Hispanoamérica? Porque mucha gente va a Perú no solo para ver a Machu Picchu, sino también va a ver los palacios, va a ver las catedrales, va a ver la comida que tiene ahí un legado español, en fin, que es las ciudades, ¿no? Las ciudades, exacto. En México lo mismo. A Cartagena de India, cuando vas, en Colombia odian también mucho España, ¿no? Lo primero que un español cuando llega te dice, ¿quieres que te lleve al Museo del Oro para que veas el poco oro que nos dejaron aquí? Que los españoles... Una ridiculez, pero eso sí. O sea, la ciudad de Cartagena, a ellos les encanta el turismo, y Cartagena es bellísimo gracias a los españoles. Si se llevaron todo el oro, ¿cómo se pagó para construir las ciudades? ¿Cómo en Lima está lleno de ciudad de palacetes? Lo mismo la ciudad donde yo he vivido, es una ciudad hispana totalmente, o era, se cayó con un terremoto, pero había casas inmensas, palacetes españolas. De 3 patios. De 3 patios, capilla adentro, había su propia capilla, los marcos de pan de oro. Increíble, pues. Increíble. Bueno, pero hablando del separatismo, porque ya como que estamos, ¿no? Ya en los últimos 15 minutos, hablando del separatismo, relacionándolo con el independentismo, en la época de la independencia del Perú, que así se le ha llamado, que para nosotros estamos totalmente seguros que fue separatismo, estamos hablando de gente traidora, pero sobre todo traidores dentro de la nobleza española. Claro. Ayer yo estaba revisando, y por ejemplo, O'Higgins
uno de los chilenos, uno de los que vienen desde el sur a invadir Lima, era hijo de un virrey. Y dentro de la historia de Perú, uno de los mayores conspiradores era un marqués, el marqués de Torre Tagle, una de las personas más ricas. Incluso que el virrey o el rey dijo, ya, tú vas a ser diputado por Perú, y lo mandó a ser uno de los diputados en las Cortes de Cádiz. Y dice que cuando él llega a las Cortes de Cádiz, dice que no, ahí se convence de que sí tenía que haber independencia del Perú. Luego regresa y le dan la Intendencia de La Paz, pero nunca llega a La Paz, y se queda en Lima y le dan Trujillo, la ciudad de Trujillo, que es al norte de Lima. ¿Y sabe qué hace este traidor? Declara la independencia en Trujillo. Una de tantas. Traicionó, pero la historia de Torre Tagle sería muy lindo que la conozcas, María. Es terrible, porque al final, o sea, ellos ya querían quedarse con su país, ¿no? Los nobles limeños querían quedarse con su país y no hacerle caso al rey de España. Entonces, pues bien, todo iba bien, hasta que llega San Martín y dice, ya, bueno, San Martín nos puede ayudar, total, el argentino le gusta el opio y va a estar tranquilo, no molesta mucho. Pero ¿qué pasa? Como el tipo era un inútil, porque era muy inútil, este señor Torre Tagle era el que manejaba todo el ejecutivo. Y finalmente, cuando no puede San Martín, viene Bolívar, y ahí los limeños se dan cuenta, ¿qué hemos hecho? Bolívar saqueaba, violaba, mataba. Bolívar era como una aplanadora, iba saqueando. Cuando llegó a mi pueblo, a Moquegua, expropió inmediatamente los bienes de la iglesia, colegio, todos los bienes de la iglesia. Inclusive en la sierra de Moquegua hay una canción, un jaraui, que narra cómo uno de los generales de Bolívar, un tal Miranda, le expropia 30 hectáreas, que es bastante en estos valles muy pequeños, al cacique local, se le expropia. Para mí, pero antes de bajar a Perú había saqueado Potosí, las minas de Potosí. Sí, pero el terrible final de Torre Tagle es al final cuando se da cuenta que había pues cometido traición y había destruido un país entero, y vuelve a jurarle lealtad al rey de España. Es que la verdad que da mucha pena, lo mismo incluso cuando Bolívar dice que iba a fallecer, ¿no? También, pero es que es una pena. Los traidores, por desgracia, los tenemos dentro. España ahora mismo está destrozada porque hay muchas personas con mucha avaricia, con muy pocos principios, y tenemos una mezcla tan malísima entre lo que son los separatistas, con los anarquistas, con los comunistas, y un partido socialista que se ha puesto a gobernar con todos ellos y que entonces no le importa absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que la clave está en recuperar ese orgullo y sobre todo educar a nuestros pueblos, o sea, yo creo que los jóvenes, si supieran más de la historia de cada uno, o sea, cómo, es que imaginaros con la historia de España, el imperio español, lo que fue, y que tengamos a la mitad del país autoodiándonos, ¿no? Lo mismo el Perú, como vosotros habéis empezado el programa, o sea, el virreinato que, o sea, ocupaba casi todo Hispanoamérica, la riqueza, lo que supuso, lo que era Perú, y vivimos autoflagelándonos, pero es que yo creo que ahora mismo lo que son los medios de comunicación, la propaganda, las personas se venden y se compran, por eso es tan importante también la institución de la Iglesia Católica, y es una sociedad que viva como de paso por este mundo, va muy mal encaminado, y en eso quiere, eso es lo que tienen por objetivo, separar a la Iglesia, ¿no? Que nadie sea creyente, que todo el mundo, el único Dios que queremos es nuestra imagen, nuestra belleza, nuestros falsos ídolos, y esa es la triste realidad de lo que estamos viviendo. Sí, ¿sabes qué? Es muy peligroso para las Américas, porque se ha creado la figura del indígena, y no solamente hay un indígena, hay 1000 indígenas o 1 millón de grupos de indígenas, y les están haciendo creer que ellos tienen derecho a territorio, como ha sucedido en Chile con los mapuches. Ellos les han hecho creer que es su territorio porque supuestamente ellos son originarios, pero
¿Cómo va a ser originario unas dos personas que nacen el mismo día, la misma hora, el mismo segundo? ¿Quién es más originario que el otro? Este tiene privilegios porque, ¿por qué? Porque lo han declarado que eso no es No, derecho, eso es pues ilegal. es lo mismo que le están haciendo aquí a los negros estadounidenses o las mujeres. A las mujeres nos están diciendo que nosotros tenemos derecho a ocupar todos los altos cargos, que tenemos que acabar con los hombres porque ya los hombres no sirven, ya no, tú sabes, en el pasado pues no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a pensar, no teníamos derecho a estudiar, y entonces ahora te venden la historia de que tú tienes derecho, tú por ser mujer, tienes derecho a estar entre los mejores pilotos, los mejores abogados, ser la ministra, y es un error enorme. Y lo mismo, entonces la idea de ellos es siempre victimizar a una parte de población, pero ¿cuál es el resultado de esto? Y esto lo vemos, son guerras civiles, son fragmentar a los países y hacerles perder su identidad, decirle, no, tú eres indígena, eres diferente que el peruano mestizo, que el hispano, que el judío del católico. Las mujeres, o sea, mira, yo tengo conversaciones con con un grupo de peruanos y peruanas, y bueno, y me asusto porque los ves a un montón de peruanos en Estados Unidos, que ese es otro tema que deberíamos de hacer un programa. Cómo en toda Hispanoamérica son antiimperialistas, pero luego se mueren por venir a vivir aquí a Estados Unidos, ¿no? El imperio, y vienen aquí y adoran todo esto. Pero bueno, el punto es, y esto me da mucho temor, el tema de, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Cómo las mujeres peruanas, las mujeres hispanas y las estadounidenses creen que esa es la solución, pero nosotros hemos visto en qué ha desencadenado el feminismo en España. No nos ha hecho más felices a las mujeres, no nos ha hecho más libres, ¿ok? Y no ha acabado con lo que ellos quieren llamar la violencia machista, porque si tú me dices, oye, después de 10 años de gastar miles de millones de dólares, tú has conseguido avanzar algo, pues yo te diría, está bien. Pero ¿qué ha ayudado a que la mujer en España avance y qué ha ayudado a que la mujer se libere y que la mujer de verdad progrese? Simplemente igualdad. Igualdad, el derecho a votar, el derecho a estudiar, la oportunidad a expresarte. O sea, nada de lo que nos están vendiendo, ni en el indigenismo, ni el movimiento Black Lives Matter, el feminismo, es real, ni nos va a llevar a ningún sitio, excepto al enfrentarnos los unos con los otros. Entonces, las mujeres peruanas que creen que todo esto sí que es muy necesario, que vamos a solucionar, falso, absolutamente falso. Bueno, y de paso atacan a la iglesia diciendo, no, que las iglesias son Exacto, machistas, la iglesia es machista, patriarcal, misógina. Y bueno, volviendo también al tema este del enfrentamiento y la fragmentación de los países, tenemos a un Evo Morales metido en la política peruana, gobernando en Perú, y ahora dice, ahora ha sido primera plana en muchos periódicos de hoy, quiere hacer la RUNASUR. RUNASUR, algo así como el UNASUR, pero de republiquetas indígenas, de nacionalismos indígenas, de pequeños grupos, que ya toda esta semana por eso tenemos muchísima información, hemos investigado mucho para desmontar esta leyenda negra. Nosotros sabemos que esta semana no va a ser suficiente, pero yo veo en España, así como tenemos que estamos infectados de socialismo, porque cuando uno está en Europa lo siente, lo padece, estamos infectados de socialismo. En Hispanoamérica ustedes están infectados no solo de socialismo, socialcomunismo, sino también de indigenismo, de leyenda negra, y van a tener que hacer un trabajo descomunal, porque es que tienen la sociedad está enferma. Sí, hay un autor que es de nuestro pueblo, que se llama José Carlos Mariátegui, que es la base del comunismo en Perú, y el señor era racista, completamente racista, un antihispanista, y ninguno de sus ensayos está cimentado con evidencia cierta, porque para empezar él escribe el problema del indio, ¿no? Lo toma al indio como un objeto, y nunca conoció el Ande. Y nunca conoció el Ande porque tenía ciertos problemas de movilidad. Dice problemas del indio, o sea, le sacó la humanidad al indio. Era un problema, o sea, un individuo es un problema y no es una oportunidad. Y lo mismo habla de los inmigrantes chinos, de los inmigrantes japoneses. Yo soy hijo, tengo algo de chino, pues, ¿no? Además del apellido. Y racista totalmente, pero también le echa la culpa a la economía colonial, imagínate. Sin embargo, 300 años
de imperio español, donde teníamos el mercado común más grande del mundo, de podías, bueno, los piscos de mi ciudad, los aguardientes de mi ciudad iban hasta California, se iban a Europa, se iban al Vaticano, y cuando nos venden eso dicen, mira, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde llegaba? Pero era el mismo país. Ese es lo que sucede, es el mismo país, es como mandar algo de California a Florida, es el mismo país, era como mandar algo de Moquegua a España, era el mismo país y entraba sin tarifas. Pero cuando sucedió la secesión, la ruptura del virreinato de Perú en varios países, ese mercado se cayó. Entonces, los peruanos tenían para enviar su producto a Chile, tenían que pagar una tarifa y ya les terminó de destruir su economía. Y hay evidencia sobre respecto. Y para colmo se pelean con los chilenos para ver de quién es el pisco. Sí, de ridiculezas. O el charango. No, ahora hay una polémica porque no se sabe de dónde es el charango, si es de Perú y si es de Bolivia, pero los muy tontos no se dan cuenta que era el mismo país, era la misma gente, caramba. O la diablada. ¿De dónde es la diablada? Es una danza muy española, porque salen con los diablos. Ibérica. Ahora eso lo ves en Río de Janeiro, lo ves en todo lado. Sí. Hay una pregunta aquí de una persona, ¿no? Que nos hace sobre el tema de latinoamericanos, hispanoamericanos, ¿no? Ah, sí, verdad. Ya no sé, casi la dejo a un lado. Pero sí, lo estaba borrando para el final. Para María Herrera, ¿se debe decir latinoamericano o hispanoamericano? Lo que pasa es que latinoamericano no es el término correcto, porque en verdad, los hispanoamericanos nunca fueron latinos, ¿no? Ni fueron invadidos o conquistados con la terminología que cada uno quiera, ni los descubrieron los latinos, sino fueron los españoles. Latinos también serían franceses y portugueses y muchísimos otros países, pero entonces eso le interesa a los franceses, ¿no? Pero yo creo que hay que llamarnos hispanoamericanos, porque además Hispania era una provincia del Imperio Romano que también incluía Portugal. Entonces, no, porque si llamamos Hispanoamérica estamos excluyendo a los portugueses. No, Hispania era España y Portugal. Por lo tanto, no hay ningún problema. Yo creo que eso es más identitario que decirnos latinos, porque lo máximo que un hispanoamericano ha escuchado es quizás la misa en latín, pero habla español, se comporta como los españoles y no sé, y abrazar el mestizaje, ¿no? Porque imagínate, es como si los españoles pues odiásemos nuestra parte digamos árabe, ¿no? No, al revés, yo estoy muy orgullosa, yo estudié en Granada y en la Alhambra de Granada es el segundo monumento más visitado casi de Europa, el monumento más visitado de España, y nosotros estamos agradecidos con lo que nos apartaron, y eso es parte de la historia, y no voy a culpar a los musulmanes ni a los árabes de los problemas que tenga mi gobierno, ni la corrupción, eso es una ridiculez, y entonces pues tienen que despertar de verdad de esta leyenda negra. El indigenismo también está dirigido a tener un sentimiento de culpa o crea un sentimiento de culpa contra el mestizaje. Claro. Porque por un lado te dicen, el indígena es lo máximo, el indigenismo... Pero luego no se mezclan con los indígenas, porque en Perú no veo tampoco. No, claro, no, es que llamarte indio es un insulto, o podría ser un insulto para muchas personas. Había un personaje de mi ciudad que era político, y por ahí alguien no sé qué dijo, pero creo que le dijo Cholo. Que estaba para canciller de Bolivia. Sí, se ofendió, y uno dice, oye, ¿qué tal hipocresía? Por un lado es indigenista, pero por otro lado se ofende porque le dicen indio. Pues ya soy indio, o parte de mi herencia genética es indígena, y ya, pues, ¿qué? Que me lo voy a sacar, no, me lo voy a esconder. Es una estupidez total, y eso, y como dice Juan Carlos Valdivia, acá, un maestro nuestro, ha generado un sentimiento de resentimiento, y que lo que conlleva otro sentimiento que es muy peligroso de inferioridad, a raíz del racismo, y es una estupidez total, pues, porque mira, si cuentas todos los indígenas de Perú, donde yo también me cuento, llegan a 70 millones en una población de 8.000 millones de personas. Entonces, bueno, eres escaso, pues. Entonces, alégrate de ese mestizaje porque eres escaso, pues, ¿no? De 8.000 millones hay 73, 74. Entonces, siempre te preguntan de dónde eres. A mí me han confundido con 15 nacionalidades hasta el momento. 15.
Es normal, No pues, aciertan. no, no aciertan, pues, no aciertan. Perú es un país pequeño, pues, 30 millones. Bien, ya, ahora sí, ya superamos la hora. Te queremos agradecer, María. Siempre es muy grato conversar contigo, para tus palabras finales y lo que quieras decir a nuestros oyentes. No, daros las gracias a vosotros que estáis haciendo una gran labor, comparto vuestros programas, os sigo, expresaros mi más sincero apoyo por lo que estáis viviendo ahora mismo en Perú y despertar a la juventud y despertar a la sociedad peruana porque está viviendo ante una gran amenaza, una amenaza que ha acabado con países tan ricos como Venezuela, que ha hundido a islas como Cuba y que de verdad no tiene ningún sentido. Y al final, cuando uno piensa y piensa y piensa y dice, Dios mío, tantos, yo creo que esto es lo único que el tema del indigenismo, la leyenda negra, lo único que hace es que echamos balones fuera para no digamos, asumir nuestros propios errores. Y para que una sociedad salga adelante requiere que cada individuo, no colectivismo, que cada individuo ponga su granito de arena. Entonces, basta ya de pretender y querer depender del gobierno, culpar solo a los políticos, sino que cada uno asuma su propia responsabilidad para dejar un mejor Perú o una mejor España a las futuras generaciones. Bien, Correcto, gracias. correcto, correcto. Adelante, Y Jeff. bueno, yo creo que el problema es el comunismo. ¿Y por qué? Porque voy a demostrar la evidencia. En mi vida he vivido 3 revoluciones comunistas, incluyendo la de ahora. La de Velasco Alvarado, que yo era muy niño, pero antes de Velasco Alvarado, el nivel adquisitivo de Perú era igual que el de España. Era un país ahí, estaba caminando, era industrializado y estábamos caminando hacia ahí con libertad económica. Vino el comunismo, se asentó 10 años, destruyó el país porque robó la propiedad privada de todo el mundo, a grandes y pequeños, destruyó la industria, la hizo añicos. Y la agricultura. Y la agricultura la trituró, creó una masa de propietarios de tierra miserables, porque antes trabajaban la tierra y recibían un salario, pero Claro. miserables. Luego viví la otra revolución, la revolución marxista, leninista, maoísta, que es el Sendero Luminoso. Luego se cortó eso y hemos tenido 30 años de bonanza, yo creo, ¿no? Los últimos gobiernos han sido un desastre, pero hemos tenido 30 años de libertad controlando al comunismo, controlándolo, y el Perú ha crecido bastante económicamente. Yo soy testigo de eso. Y ahora entramos a la tercera revolución comunista que estoy viendo, ¿no? Ahora, y la están haciendo desde las instituciones jurídicas del Estado porque han tomado todo el aparato estatal. Y ahí quiero llamar a los empleados públicos. Los empleados públicos de Perú son los más llamados a terminar con esta revolución comunista que también los va a triturar a ustedes. ¿eh? Si no, preguntan cómo era un empleado público en Perú con Velasco y luego cómo era que a veces les pagaban o les pagaban en un saco. Yo he ido a cobrar yo acompañé una vez a mi abuelo que era maestro a cobrar su salario y llevó una bolsa que le llaman en Perú una bolsa chismosa, era una bolsa de papel, y debido a la inflación le pagaron ahí en toda la bolsa llena de billetes que en la mañana llegaban en la tarde o en la noche y había perdido por lo menos 10% de su valor. Así es. Y eso era lo que hacía el comunismo, eso es lo que hizo el comunismo, la gente vivía mal. Pero ahora vamos a derrotar al comunismo nuevamente, no hay duda, no hay otra opción, vamos a derrotarlo. No, es necesario exterminarlo, es obligatorio, además. Bien. Gracias, Jeff. Gracias, María. Estamos toda la semana con la leyenda negra. Vamos a estar mañana con Álvaro. De Marichalar. El sombrero luminoso. Uy, pero viene contra batería. Y ahora, a continuación, contra batería, eso sí. Pero no se olviden, toda la semana es contra la leyenda negra. Vamos a destruir a todos estos mentirosos. Lo único que hacen es echarle la culpa a algo, ¿no? Exacto. La vieja confiable, España. O sea, le echan la culpa a su abuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo. Mi bisabuelo tiene la culpa. Bien, nos vemos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Ahora sí nos quedamos con contrabatería con Beto Bedoya. Hola Beto, ¿cómo estamos? Hermanos peruanos, buenas noches. Esto es Contrabatería. Yo soy el comandante del ejército Beto Bedoya.
Hoy es lunes de resumen. En este Perú que nadie se aburre nunca, ¿no? Siempre pasan cosas. Digo aburre en el buen sentido de la palabra, porque lo que pasa en el país es bastante complicado. Antes quiero saludar hoy día de cumpleaños de un gran amigo, mi hermano del alma, creo que el único animal de mi especie, Jorge Salazar Chávez, mi compadre Coqui Salazar allá en Tumbes, quien veranea permanentemente en la ciudad del amor y el eterno verano. Tumbes en su casa de Playa del Sorrito. Privilegiado a mi compadre. Feliz cumpleaños, compadre, y sinceramente, pásala bien, cariñosa, a mi madre, a mis sobrinos y a mi sobrino nieto, Gael. Espectacular, mi sobrino nieto. Muy bien, saludo también a mi hermano del alma, 2 veces promocional del Perú de Gallo del doctor Samuel Cabero González, un referente en la promoción, pelotero de esos, y mejor amigo, Sammy, con el cariño de siempre, hermano. Muy bien, no voy a dividir mi análisis del programa de hoy en fuerzas amigas y fuerzas enemigas. Vamos a ver unos casos sueltos y ahí vamos a ver unos temas, unos hechos sueltos, ¿no? Que hemos podido ver, tal vez no lo voy a decir en orden cronológico, pero los voy a ir nombrando. Primero, el tema de las marchas, cada vez está mejor, hay marchas en provincias, vi una marcha muy importante, como debe ser, mis respetos, a la marcha que fue de Incote, me parece perfecto. En Arequipa también vi marcha, en Trujillo también marcha, que ya viene Cusco seguramente, ya viene, porque la gente ya se está dando cuenta de lo que es este gobierno. Sobre todo se están dando cuenta los que votaron por él, porque los que nunca votamos por él ya sabemos, estamos indignados, pero hay que manejarnos con inteligencia emocional dentro de la indignación. En una guerra, usted puede estar súper indignado, puede tener mucha rabia, puede querer poner una bomba atómica y matar a todos los chilenos, matar a todos los terrucos. Pero hay normas, hasta en la guerra, que es un hecho, ¿no? O sea, no puede estar usted insultando, tú porque sí, estos son unos idiotas, tú eres un imbécil, y yo soy el macho. Si queremos atacar, primero alguien tiene que liderarlo, en segundo lugar tiene que haber un espíritu de cuerpo. Un espíritu de cuerpo que se deriva en el concepto de masa, en términos de conceptos de la guerra, no tiene resultado, ¿no? Pelearnos entre nosotros no tiene resultado. Decir, mire, el almirante Montoya ha ido de noche, maldito, desgraciado, HDP, como el almirante Cueto, como si ellos tuvieran que ser más patriotas que nosotros del partido porque son almirantes. No sabemos qué hay que tratar, investiguemos y cuando se investigue se la sanción. Es simple, ¿no? No sé por qué hay la percepción de la población. Fueron 8, no, ha ido el almirante Montoya y Cueto, y los demás que no son peruanos, no se indignan. Algo tiene que haber ido a hacer, pues. Ese pata que está en Palacio es el presidente. Mucha gente votó por usted, yo no. Esa gente le acaba de decir. Pues te digo, queremos hacer un frente, no nos peleemos, pues. ¿Qué pasó en el Congreso anoche o el sábado? Cuando se vota, ¿no? Por esta cuestión de investigar al Jurado Nacional y sus procedimientos, toda Acción Popular, partido de derecha, se abstuvo. Si todo APP, el partido de Acuña, votó en contra, excepto obviamente las 2 personas por las que yo le di mi voto y las que yo respondo, que es el Jean Chiave y la doctora Raiza Chávez. Ellos sí votaron a favor de que se forme una comisión para investigar esto del Jurado Nacional y la Selección, porque saben lo importante. Entonces, si se están en el Congreso torciendo, no busquemos pues chivos expiatorios entre nosotros mismos. El enemigo está allá, es el comunismo, prosenderista, cubista, castrista, chavista, pensamiento mariate, maoísta, leninista, granchi, todo lo que quiera. No somos nosotros. Si fallamos, alentémonos. No nos estemos insultando entre nosotros, que estos son idiotas, que estos son tarados, que estos son cobardes. No importa, es lo que hay. Entonces, acá exhortamos al Congreso que se deje vainas, pues. ¿Cómo vamos a vacar a Castillo si para un tema tan sencillo y tan obvio aparecen estas jugadas? Nuevamente, y después van a querer que los militares solucionen el problema de los políticos. Desde ahora, yo no hablo de los políticos desde ahora. Muy bien, otro hecho, parte del ataque, han habido 2 ataques a la Fuerza Armada y a la policía, es parte del gobierno. Usted no se sorprenda. Reaccione con ponderación. Por ejemplo,
el guerrillero Béjar, que hace las veces de canciller, ha atacado con bastante insolencia a nuestra Marina de Guerra del Perú, diciendo que ella es la que crea senderos, no sé qué barbaridad. La Marina, con mucha prudencia, para mi gusto, ha sacado un comunicado quitando sus palabras, 100 de notas hasta ahí. No quitando sus palabras, sino rebatiendo lo que dice este señor, ¿no? Porque el comandante general de la Marina es el responsable de la institución. Usted tiene que haber respondido un oficio ponderado, para mi gusto, bien puesto. Ahora yo recomiendo al almirante Coqui Alcalá que lo denuncie. Consejo de un subordinado, señor, denúncielo. Esto lo conversaba con mi jefe, el general Miguel Rojas, por WhatsApp. Él siempre está atento a esto. Hay que denunciar, que querellarlo, señor. Y ahí cierra usted su ciclo de Estado Mayor. Excelente, bien jugado. Y el otro, ya han salido varias personas, a mí me parece muy bien, hay que demostrar su indignación. La próxima marcha vámonos al canciller, a la Cancillería, allá a Torretable. Yo he trabajado ahí un año. ¿Qué hace ese personaje, no? Nefasto ahí. Y el otro insulto ha sido esa inspección que le han hecho a la DIRCOTE. Ya salió un comunicado que es parte del programa de inspección. Como decía mi amiga Marilena Aguilar Reate, la guapísima modelo. Sí, cuñado. Ese es un atarante porque están investigando a la DIRCOTE allá en Jutín. Qué apropiado, ¿no? Qué apropiado. Qué apropiado. O sea, eso te manda pues tu chiquita, el lenguaje criollo, el lenguaje coloquial. Tu chiquita como para que no sigas avanzando, por si acaso yo tengo el poder, cuidado, chochera. Y hay personas que lamentablemente se aferran al cargo, ¿no? Cuando les toca la hora de los héroes y renunciar. Muy bien. Entonces, como digo, felicito las marchas, que están todo camino. Son las marchas, el Congreso y al último, las Fuerzas Armadas, que lo vamos a analizar al último. Apareció Cerrón, dio su primera entrevista. Yo no sé qué esperaba la gente, pero yo creo que Cerrón ha estado entre lo que le corresponde, ¿no? Aquí un resumen para mí de lo que podría haber dicho Cerrón es que él ha salido con un lenguaje gestual y emocional y verbal también a decir de que él es el que manda en el partido. Solamente decía, ¿y esto qué opina? Bueno, eso le voy a sugerir al presidente que haga esto. Él es el que decía, no, pues, él es pues, con la vehemencia y con el conocimiento que habla, el presidente no lo tiene, ¿no? Y haciendo uso, pues, en algunos casos de la teoría de esas herramientas de Gramsci, la teoría de la posverdad, la teoría del relativismo, y más adelante la teoría de la deconstrucción. Porque cuando le preguntan, ¿y usted no está enjuiciado por terrorismo, por apología del terrorismo y por no está denunciado, perdón, en proceso de investigación? ¿Y por corrupción? No. Eso es lo que dicen ellos. En ningún momento ha habido terrorismo, igualito ha habido, en ningún momento ha habido corrupción, en ningún momento. Eso se llama la teoría de la posverdad, ¿no? Repiten una mentira con un cuajo, ya se imagina. Tantas veces lo van a repetir que se va a convertir en verdad, una verdad emocional del que la necesita. Pero esa es la teoría de la posverdad, repetir una mentira tantas veces. Miente que algo que, la teoría del relativismo político, él sale ese premier, o sea, acá aceptamos que hay un premier que tenga 3 juicios y lo sigue metiendo en los juicios, ¿no? Lo otro cierto también que estos patas van a hacer lo que tienen previsto, ya lo dijo Cerrón. Se va a una nueva constituyente, van a estatizar todo, ellos dicen que no se estatizamos, sino nacionalizamos, crean eufemismo. ¿Qué vas a nacionalizar? El petróleo es el otro es nuestro, es nacional. ¿Qué vas a nacionalizar? Se lo vas a quitar el cobre acá, a la Chobú, a todas las empresas extranjeras que te caen mal, porque no entran a la regla 80-20. Hay mismo chico diciendo, yo cada 20 años explotando cómo siempre ha sido 50-50, cómo ha sido 80-20 y yo quedo COVID. No te gusta, me voy, ya me voy. ¿No? O sea, va a estatizar, va a partir una constituyente. Si usted va a hacer todos los programas que ha hecho, los va a hacer, acá está el programa, y se le ve inteligente, se le ve un tipo centrado. A diferencia de Castillo, creo que no sabe ni hablar, ¿no? Por eso es el problema de Castillo, es que no está preparado. Entonces tiene que ampararse en quienes saben. Entonces, como usted a mí me manda a la NASA, me nombran jefe de una misión a Marte, y digo, mío, ¿qué hago? Tengo que llamar a mis amigos astronautas, para que no morir, y dependo de tercero. Entonces, el caso de Cerrón es clarito. Ha dicho bien claro lo que va a hacer. Ya no hay duda, ya. Usted siempre está dudando que vamos a ver, lo vamos a conversar, el diálogo, eso es mentira, y usted es un reverendo reverente.
si usted cree en eso. Muy bien, en la economía, ni qué decirlo, nos estamos yendo al tacho, mientras el gobierno chotea al señor Julio Velarde del Banco Central de Reserva para recibirlo al señor, como pidiste, Acuña, Virgilio Acuña, que es el representante de Antauro. Obviamente lo van a liberar a Antauro, lo van a liberar a Abimael, todos contentos, todos felices, ¿no? Entonces, en el campo de la economía continúa todo lo que es el tema del dólar, el tema cambiario. ¿Por qué? Pues hay inseguridad, ¿no? La gente quita sus ahorros, los inversores no invierten nada. Entonces, la economía sube todas las cosas y va al tacho, porque al final el que se reviente es el pobre, porque el gobierno, ¿qué hace? Le sube el impuesto selectivo al consumo, la empresa lo paga, y le tiene que pagar más caro el producto es el pobre. Y hay pobres que ya se están dando cuenta, los que han votado por este señor. Y eso me parece a mí muy bueno, me parece genial, porque ya este tema de todo el Banco Central de Reserva es un organismo clave para controlar lo que es, sobre todo el tema de las tasas de inflación y el tema cambiario. Trabaja con metas de inflación que tiene que manejar 3, 5%, si no, no vamos, y si van a crear esto, como dice en el Congreso, un control de precios, como el gobierno de Alan García, el primero, no vamos a tacho. Y como es lo que ellos quieren, más que firme, hay que tener mucho cuidado, porque más que firme en vez de quieren ellos el tacho. Aunque ahorita se están chupando ellos. Como le digo, Castillo, Bellido, Cerrón, no son pues de Hugo Chávez, no son Fidel Castro, ¿no? Son mamarrachentos. Esa es nuestra ventaja. Entonces no se atreven, están llenos de miedos, aparentan estar bien. El chistoso de Bellido que aparenta. Me han contado que Bellido arruga como los dioses. Le da el culapeo. Otro tema importante es el COVID-19. Dios nos coja confesados. No tenemos vacunas completas y no tenemos una etapa, no hemos una etapa de la etapa para, ya estamos entrando por la tercera ola y no tenemos lo que tenemos que tener para la etapa preventiva. Pruebas moleculares, oxígeno, plantas de oxígeno, hospitales de campaña, camas UCI, camas respiratorias, equipo de protección para los médicos. No hay intención de comprar, no hay nada. Cuidémonos, demos nuestras propias atenciones, cuidémonos mucho. Y dejé para el final el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que según la Constitución, ¿verdad? Ley de la Carta Magna, que no sé si el señor Castillo la habrá leído, para mí es una gran duda existencial. Había un abogado también, Figari, no sé, Figari Seminario, que hablaba, pero paparruchada. O quería obligar que a la Fuerza Armada den golpe. No es obligación dar golpe. Pero sí se pueden plantar. Artículo 165. Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de la Marina y la Fuerza Aérea tienen con fidelidad primordial a garantizar 1. La independencia. 2. La soberanía. 3. La integridad territorial de la República. Y después se asume el control del orden interno, que es responsabilidad de la policía. El orden interno es policial. En ningún momento dice la Constitución, si el Jurado Nacional. Para comenzar, hablemos de deberes. Porque el militar no tiene por ser más patriota que el civil. Por eso yo tengo un partido militar, civil, policial. Más patriotas ahí, con más ganas de hacer las cosas, son mis compañeros, mis hermanos peruanos, profesionales civiles. Quique Manatesta, Lucho Arauzo, Percival Mendoza, para citar algunos nombres. Y todos mis compañeros de promoción de Leoncio Prado. Ahí Carlitos Torres Pinasco, está Oscar Ruiz del Águila, Miguel Mena, Paco Hurtado. A todos ellos los veo yo ahí en las redes. El Chino Aro, y disculpen si Lucho Pastor, mi monitor, disculpen si me olvido de alguien, no se ofenda. Tiempo es corto en televisión. A todos los de la audición, a todos mis amigos de la cadena, Poco Orellano, a Ricardo Ramos, a Rodolfo Lacruz, a Pico Fernández Francia, a todos ellos los veo, mis respetos y mi solidaridad total. Disculpen también si me olvido de varios. Decía mi promoción del CAEN, a Bombí, a Alfredo Tejeda, a todos ellos que los veo participando, muchas felicitaciones. Entonces, dentro de la Constitución, esos son los elementos. No puede estar fastidiando a la Fuerza Armada. ¿Qué puede pasar? Que el comandante general se plante, sí. Ahorita, por ejemplo, el comandante general de Marina Chovino sacar un documento para el canciller
hecho inédito, y yo le sugiero muy respetuosamente al almirante que juicio. ¿No? Pero también se pueden plantar, o sea, usted viene, por ejemplo, siempre y cuando estén estas tres variables, independencia, soberanía y integridad territorial. Por ejemplo, el canciller autoriza que entre las FARC que ocupen una parte del territorio para que se oculten del ejército regular de Colombia, están atentando contra la soberanía y contra la integridad territorial. Entonces, el comandante general del ejército vaya a la zona del terreno que han entrado, constate, señor presidente, no, que yo no, usted no puede ordenar eso. Oiga, que lo relevan. Acá está mi pase de retiro. Y el que sí hace lo mismo, pero han habido casos en la historia que no han hecho lo mismo. Y yo les voy a contar un caso donde yo he participado y al cual no le dan mucha relevancia. 1976, más o menos julio. Comandaba el ejército, era primer ministro y ministro de guerra en esa época, el general de división Jorge Fernández Maldonado Solari, un militar del gobierno del general Velasco que era de tendencia comunista, al mando, como dice Pepe Toledo, comunista al mando. Y el presidente de la República ya había dado su golpe el año anterior, era el general de división Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que hasta ahora nos honra con su presencia en esta vida. Va a cumplir 100 años con Francisco Morales Bermúdez. Este señor Fernández Maldonado no tuvo mejor idea, por sus convicciones comunistas, como siempre la ideología, olvidar su condición de soldado y tratar de imponer en las mallas curriculares de los cadetes, de las escuelas de armas donde estudian tenientes y capitanes, de la escuela de guerra como una escuela de posgrado y el CAE, que es otra escuela de posgrado, el CAE en manera militar, ¿no es cierto? Imponer la doctrina comunista, pero no como nuestro enemigo, que es actualmente, sino como una doctrina más, ver el positivismo, el relativismo, el liberalismo, no sé, como una doctrina buena y adoctrinarnos a nosotros el comunismo. Entonces, el comandante general de todas las escuelas que en ese tiempo se llamaba el CIM, el Centro de Instrucción Militar del Perú, el general de brigada Carlos Bollo Centurión, que para descanse y que le dio goce, le dijo, no, mi general, no se puede. Entonces, ¿está usted relevado? Ah, correcto, estoy relevado, pues no, tampoco vamos a aceptar eso. Y él, en lugar de presentar su pase de retiro, vino, llamó a todos los directores de las escuelas y dijo, señores, pasa esto, el comunismo nos quiere comer, ¿qué hacemos? Nos ponemos en pie de guerra, señor, listo, contra su propio comandante general. Esto de cuento yo no estoy llamando a la subversión, estoy contando algo que es parte de la historia, que no se cuenta mucho, ustedes no contaban. Muy bien, todos los directores de la escuela militar, la escuela de infantería, artillería, la escuela de guerra, el CAE, todos los coroneles, estamos con usted, mi general. ¡Pum! Se cerraron lo que se llama el Comando de Educación del Ejército ahora, ¿no? El CIM, se cerró todo el CIM. Yo estaba en cadete tercer año. Nos dijeron, hay en este momento alerta roja. Todo el mundo supuesto para los planes de defensa de la instalación, ¿no? Entonces nosotros éramos tercer año de artillería, estábamos en reserva, ¿no? Cuarto año de infantería, mi promoción, parte de mi promoción de tercer año de infantería, se desplegaron alrededor de toda la escuela a defender la escuela militar. ¿Y contra quién iban a defender? Contra propios soldados del ejército que eran leales al general Fernando Maldonado Solari. No leales, sino cumplían la orden. Los insurrectos éramos nosotros. ¿Pero por qué? Porque no queríamos dejar el comunismo inglés al ejército. Por la culpa de este señor que después fue senador de Izquierda Unida, inclusive Fernando Maldonado Solari. Y se empezó el tiroteo. Con los cuartos de infantería, creo, con el lado de la no sé qué. Como la media hora, o sea, y antes del tiroteo, en ese tiempo la artillería que había comprado el general Mercado Jarrín, a todo el ejército, estaba justo en Chorrillos, todavía no había sido distribuida en el Perú. Entonces usted veía todos los cañones, obuses rusos, que en ese tiempo eran nuevos, y los vehículos Chilka, blindados que eran ante protección antiaérea, en todas las, distribuidos estratégicamente todos Chorrillos dentro del Centro de Instrucción Militar del Perú de entonces. En ese momento, después de la balacera, como 45 minutos, todo el mundo, pues tenso, ¿no? Pues una balacera, ahí te toca a ti, entra, dispara, ustedes le van a disparar, soldados del ejército, ustedes disparan, así nomás nos dijeron, porque éramos que yo era cadete de tercer año. Y los cadetes de cuarto año ya son lo que yo no tuve la suerte de enfrentar, ellos sí, podrán contar si usted cumplió una promoción de infantería de esa época, les puede contar qué pasó. Yo estuve esperando, no sé. Entonces, pero sí, nos ganamos con todo y un helicóptero con el presidente Morales. Solución, dio de baja a los directores, pero dio de baja también al comandante general del ejército, por intentar meter ideas comunistas.
Y el general Bobbio se tiró, se fue baja con todo su derecho, no fue baja de medida final, pasado retiro por renovación, igual como antes. Y entró el general Mercado Jardín, me acuerdo. Un brillante. Entonces, ¿cuál es la solución? Que cuando uno se planta, muchas veces tienen resultados. El general Bobbio, o su jefe de Estado Mayor, otro artillero, el chino Luis Villacorta Boido, un coronel, que para descanse también el chino Villacorta, se plantaron. A mí no me vas a hacer esto, o sea, tú me vienes a meterme la FARC, me vienes a querer retirarme el BRAE, me vienes a... No, esto no es, eso atenta contra la soberanía y la identidad. Sí está en mi terreno. Si el militar sí no se pronuncia, ahí sí lo sancioné. Bueno, y si quieren golpe, vamos a ver, pues, si usted está insultándome, ahí están los mandines rosados. Los militares son unos idiotas que no hacen nada. Los militares no les corresponde, los militares en actividad. Los que estamos en retiro, sí, hay un grupo Arija no se rinde, tiene las puertas abiertas a este programa. Ya, para poderse expresar, para poder hacer cualquier mensaje. Con todo, si quiere conseguir una entrevista también con el programa Matriz, que es horas de lucha para que se puedan hacer llegar a mayor cantidad de personas. Entonces, no digamos eso. El patriotismo no es propiedad de la Fuerza Armada, es propiedad de todos. Todos debemos ser patriotas y todos debemos ayudarnos, así como la selección de Gareca, todos se palmean, meten la pata y lo palmotean. No estamos insultando y buscando la bronca. El enemigo es otro. No nos peleemos entre redes. Y no nos olvidemos, ya como sale en un celebrado meme, en mis épocas, la Lincote allanaba a Sendero. Hoy día Sendero allana la Lincote. Chiste cruel para terminar hoy día lunes, que es un día pesado. El miércoles vemos a las peruanas. Y seguiremos luchando entonces. Seguimos en la lucha, queridos compañeros. La voz que da inicio a la victoria. Hermanos peruanos, fuego.